Esto para contagiar a alguien era lo del emisor y el receptor, ¿no? ¿No? Para contagiar a alguien ha de haber un emisor y ha de haber alguien que reciba. Ujú. Bueno, pues cuando yo empecé a trabajar, en una granja para recibir había 100, 150 animales. Ahora las granjas son de 3.000 para arriba, ¿o no? Ya te digo. Un cebo de 7.000 animales, ¿no? Pues ya se ve que un cebo de 7.000 animales es una pequeña bomba de relojería, ya no solo por la capacidad de emisión, sino por la capacidad de recepción, ¿no? Hola, soy Guillermo Ramis y hoy voy a ser vuestro anfitrión en un nuevo episodio de Porcicast, donde contamos con la inmensísima fortuna de tener a otro de mis buenos amigos con el que comparto sector hace muchísimos años. Estoy hablando de José Casanova Granel, que lo primero que quiero es, José, darte las gracias por compartir con nosotros lo más valioso que tienes, que es tu tiempo y tu conocimiento con nuestra audiencia. Lo primero, porfa, preséntate. Quiero que nos cuentes, por si alguien, por la remota casualidad, en este sector no te conociera, cuéntales cómo te has formado, cuál es tu formación, cuál ha sido tu desarrollo profesional y cuál es tu desarrollo profesional actual. Es decir, ¿a qué te dedicas hoy cada día? Vale, bien, pues yo te cuento. Yo soy José Casanovas, estoy licenciado en veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona, soy de la segunda promoción de la Universidad Autónoma, ¿vale? Y entonces toda mi vida ha ido... Bueno, aquí hay una cosa importante. Yo nací en Barcelona, allí pocos cerdos. Bueno, o de los que nosotros estamos acostumbrados a esto. Yo tenía que tirar para el campo. Cuando empecé a estudiar, me gustó mucho todo el tema de la producción animal. Empecé a tirar por el campo y me dediqué a los cerdos, pues porque mi primer trabajo fue gestionando unos cebos en Binefar, siguiendo unos cebos. Y a partir de aquí ya me vinculé, fui creciendo. Prácticamente he estado trabajando, ejerciendo la profesión por libre, pues 30 años, ¿vale? Y bueno, pues tuve la suerte de poder colaborar con una empresa importante de genética, con la gente de PIC. Tuve la suerte también de tener como clientes, bueno, gente de piensos, y así empezó mi trabajo en el campo durante 30 años, pero una parte chula e importante es que mi trabajo siempre ha estado vinculado con la formación, con formar a gente. He estado muchos años de profesor de escuela agraria y eso. Bueno, y total que hace 8 años tuve la oportunidad de entrar en Fincapor. Había un puesto muy interesante cerca de casa. Este puesto me permitía dormir cada día en casa, que es una cosa interesante a partir de su edad. Y estoy de coordinador de bioseguridad en Fincapor desde hace 8 años. Lo que se le ha olvidado decir a Pep es que además es lo que hoy llamamos un líder de opinión en el sector porcino, porque de verdad que eres una de las personas relevantes y tu opinión es verdaderamente respetada. Sin ir más lejos, el martes di una charla en Vic y la mitad de los veterinarios presentes hablaron de ti. Así que ahí lo dejo. Y debo decir que además quiero que se note específicamente el aprecio que siento por Pep, porque son muchos años rozándonos y he aprendido muchísimo de él. Tío, responsable de seguridad, esto es no dormir, ¿verdad? Aunque estés en tu casa, duermes poco, ¿no? Cuéntame. A ver, Guillermo, yo también te aprecio mucho, te quiero, sabes que esto, pero voy a empezar corrigiéndote. Yo no he dicho responsable de bioseguridad, yo he dicho coordinador, ¿vale? Responsable de bioseguridad es diferente que coordinador. Responsable de bioseguridad, ¿tú sabes quién es el responsable de bioseguridad en Fincaporc? ¿Quién? Pues mira, el primero, el gerente que me contrató, que tuvo la idea de que hacía falta un tío solo para bioseguridad. Yo solo hago bioseguridad. Pero luego todos mis compañeros veterinarios, toda la gente que tenemos en las granjas, todos los choferes, los vacunadores, los que van a pesar, los que hacen las leyes, también son responsables de bioseguridad, ¿sabes? Y no solo los que hacen las leyes, las otras empresas, ¿sabes? Los extranjeros que vienen aquí con el bocadillo de jamón o no, ¿sabes? Todos somos responsables de la bioseguridad de Fincapor, de la misma manera que yo soy responsable de lo que pasa en el conjunto del sistema. Esto es una cosa importante. Si vamos a hablar de bioseguridad,
Una cosa importante ha de ser esta, que todos somos responsables. Debo decir que no es muy frecuente que exista una figura como tú en las empresas y debo decir que para mí es imprescindible que exista una figura como tú. Es verdad que cada vez sois Hay más, más, sí. pero hace 10 años no había nadie. Y además siempre hemos dicho lo mismo, mientras la bioseguridad sea discrecional, es decir, cada uno elija cómo la hace, cómo la implementa y si cree en ella o no, pues tendremos un problema, sobre todo en las zonas de grandes acúmulos de animales como en la que trabajas tú. Oye, solo para poner en dimensión tu trabajo, ¿cuántas granjas tenéis en Singapur? Mira, nosotros tenemos muchas granjas, no tantas como otros, pero nosotros tenemos 2 multiplicadores, 23 granjas de reproductoras, 12, una cuarentena, 12 recrías de futuras reproductoras, 32 sitios 2 y unos 350 sitios 3, ¿vale? Más de 400. Vamos, esto para el coordinador de bioseguridad es no aburrirse un solo instante, ¿verdad que no? Uf, no te aburres, no. Pero fíjate, y además no solo son nuestras granjas, es todo lo que tenemos alrededor. Porque, ¿sabes? Si tuviéramos todas las granjas en un mismo sitio, bueno, todas juntitas con nosotros y a partir de allí ya fueran las de los demás sería diferente, pero nuestras granjas conviven con otros sistemas, claro. Igual de grandes que los nuestros o más, que, ¿sabes? Sí, vuestro medio ambiente no es precisamente simple ni relajado. Oye, antes de empezar en esto, estábamos hablando tú y yo sobre qué haces tú cuando te aparece un brote de PIRS como coordinador de bioseguridad. Por favor, cuéntale a nuestra audiencia qué es lo que haces tú exactamente para investigar qué ha pasado, por qué ha aparecido ese brote en la granja. Bueno, para poner un poco en antecedentes, ¿no? O sea, tú decías, ostras, nunca había habido un coordinador de bioseguridad en las granjas, eh, nunca nadie, esta figura ha nacido nueva y esta figura nace muy paralela al desarrollo del PIRS, ¿vale? Más que un coordinador de bioseguridad es intentar buscar un domador de PIRS, ¿sabes? O alguna cosita así, ¿eh? La preocupación más grande es sin duda el PIRS, ¿no? Entonces, claro, yo trabajo por una empresa integradora, ¿vale? Yo entiendo que todo el mundo conoce lo que es la integración. La integración es una sociedad entre una empresa y un granjero. La empresa lo que aporta es el pienso, los animales y los técnicos, las medicinas y los técnicos, mientras que el integrado lo que aporta es la granja y el trabajo, básicamente, ¿no? Entonces aquí hay una figura muy importante. Cuando nos salta un brote de PIRS, para mí hay una cosa muy importante que es la secuencia. Yo secuencio ese virus de PIRS. Bueno, yo no, lo mando secuenciar y entonces por una de las cosas que nos va a la secuencia es para comparar si tenemos otro virus parecido, intentar buscar orígenes, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Pueden pasar varias situaciones cuando tú has secuenciado. Que el virus sea completamente nuevo en tu sistema, en nuestro sistema productivo, completamente desconocido. Entonces, nuestra secuencia la pasamos a una base de datos importante como la del GSP para que digan, bueno, no es conocido en tu sistema, pero sí que está en otros sistemas o por alrededor. Y entonces, claro, o puede pasar que sí que sea conocido, que sí que está dentro de mi sistema. Y esto, en el caso de una empresa integradora, es particularmente importante. ¿Por qué? Porque si resulta que a mí en una granja me aparece un virus nuevo que no conocemos para nada en nuestra estructura, aquí la sospecha es que hay un problema de bioseguridad. En la granja ha habido un problema de bioseguridad y se ha colado el virus. Mientras que si el virus es conocido, lo tenemos nosotros en alguna otra granja, es conocido en nuestro sistema, la sospecha es que el problema ha sido de biocontención. ¿Vale? Porque de alguna manera pues puede ser responsabilidad nuestra que a través de un transporte, a través de un visitador, a través de alguna entrega de material, hayamos hecho llegar ese virus allí. Entonces, es más importante de lo que parece para nosotros la secuenciación por esto. No para buscar responsabilidades, no se trata de buscar responsabilidades, pero sí que te acota mucho dónde investigar cómo se ha producido. Secuencia nueva, problema de bioseguridad, secuencia conocida, problema de biocontención. Y aquí es donde se empieza a mover la situación para tomar decisiones y poder ejecutar, claro.
Joder, como te conozco hace muchos años, sé que igual que a mí te fascina dónde ha llegado la secuenciación, ¿eh? De cuando hacíamos esas PCR RFLP que nos daba 3 números, a luego la RF5, ahora hacer secuencia completa es un universo completamente distinto. Bueno, no soy muy coleccionista de secuencias completas porque ya tengo bastante con la RF5, ya me hago bastantes líos, porque ¿sabes qué pasa? ¿Mm? Que yo creo que no la explotamos bastante, ¿eh? La secuenciación de la RF5. Nos conformamos solo en ver qué tanto por ciento de similitud hay, ¿vale? Pero hay que profundizar un poquito más, ¿eh? No basta solo con saber qué porcentaje de similitud hay, sino dónde es. O sea, yo qué sé, ¿no? Nosotros estamos analizando, cuando analizas el RF5, son 608 nucleótidos, ¿no? Un 3% de cambio son 6 por 3, 18 nucleótidos diferentes. Entonces, están agrupados estos 18 nucleótidos, no lo están. Son cosas que hay que investigar un poquitín más. Hay un concepto que es el de nucleótido degenerado, que prácticamente la mayoría de la gente que interpreta secuencias no sabe, interpreta, quiere decir que trabaja con secuencias, no sabe qué es, ¿no? Y es una cosa importante, ¿eh? Un nucleótido degenerado es un nucleótido que no sabemos exactamente cuál es, ¿vale? Entonces, esto es una cosa que en el momento de secuenciar nos tendrían que decir. En el momento de secuenciar, cuando alguien ha hecho la lectura de los picos para saber qué secuencia hay o no, te tendría que decir, oye, pues mira, hay 5 que son degenerados, que no sé exactamente cuál es. Porque claro, nos estamos peleando por si la similitud es el punto de corte es el 97%, el 96% o el 98%, y fíjate que un 1% son 6 nucleótidos. Entonces, si dices, tengo 6 degenerados, pues ya se ve que el punto de corte no puede ser 98 ni 97. He de dar un poco más de margen. El problema, Pepe, es que muchas veces los secuenciadores ahí ven varias cosas, con lo cual no saben decirte cuál es porque ven varias. Y esto muchas veces, pues, bueno, ya sabes tú, esa capacidad de mutación que tiene este virus que es lamentable. Claro, claro. Escucha, has esbozado antes un concepto que me gustaría que exploráramos, porque hemos empezado hablando de bioseguridad, pero has terminado mencionando la biocontención. Estamos obsesionados con que no entre nada en las granjas, pero ¿qué hay de que no salga nada? ¿Cómo son nuestras medidas de biocontención? A ver, para mí es un dolor de cabeza muy grande, ¿eh? Porque claro, cuando manejas tantas granjas, pues claro, para mí el problema, evidentemente, cada vez que hay un brote de PIRS es una preocupación grande, pero la preocupación es eso, no extenderlo. Y hablamos mucho de PIRS, pero fíjate que podemos meter en la ecuación disenterías, podemos meter en la ecuación lo que te dé la gana, ¿eh? Entonces, hay una cosa muy, 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 muy buena de las medidas de bioseguridad y de las medidas de biocontención. Y la primera cosa buena es que son las mismas. Las medidas de bioseguridad son las mismas que las de biocontención, pero aplicadas en sentido contrario, ¿sabes? ¿Me lavo las manos antes de mear o después? Pues quizá antes y después, ¿no? Una por bioseguridad y la otra por biocontención, ¿no? Ya lo decía Torrente, ¿no? Claro. Entonces, fíjate que la medida es la misma para entrar y para salir. Entonces, esto facilita muchísimo, muchísimo, muchísimo las cosas. Y luego hay otra cosa importantísima con las medidas de bioseguridad. Y es que son unas medidas de control que no valen solo para una enfermedad. Cuando yo vacuno de gripe, y soy de los que me vacuno de gripe, y lo hago con mucha fe, y estoy plenamente convencido de lo útil que es, yo me estoy protegiendo frente a la gripe y se acabó. Pero claro, cuando yo me lavo las manos, me estoy protegiendo frente a la gripe, me estoy protegiendo frente al COVID, me estoy protegiendo frente a un montón de enfermedades. Entonces, esto es lo interesantísimo de la bioseguridad, que es universal, ¿vale? Para un montón de enfermedades, ¿vale? Y también vale tanto para biocontener como para bioseguridad como para biocontención. Ceba es una compañía global de salud animal. Nuestra misión es proporcionar soluciones de salud innovadoras, garantizando el más alto nivel de cuidado y bienestar. Estamos comprometidos con preservar el delicado equilibrio entre los animales, los humanos y el medio ambiente, contribuyendo positivamente al futuro de nuestro planeta. Te voy a pedir que me digas cuáles son los puntos críticos. Yo quiero imaginarme como
absoluto usuario, el experto desde luego eres tú, que transporte de animales, pienso, cadáveres y purín son tus verdaderos caballos de batalla. Caballos de batalla, sí, sí, sí. O sea, sí, lo que pasa es que dejan de serlo. O sea, ¿sabes esto? Cuando vas monitorizando, por ejemplo, transporte ya no lo es. Hemos hecho un esfuerzo tan grande en transporte que yo vivo tan tranquilo con el transporte. El transporte nos lo hacemos nosotros con nuestras jaulas y yo tengo tranquilidad absoluta. Tengo los mejores choferes del mundo. Son unos tíos implicados, concienzudos, que lo hacen perfecto, ¿no? ¿Sabes? Entonces, vamos acotando y cada vez el riesgo es otro, ¿no? Yo te diría que el primer problema de la bioseguridad, fíjate, bueno, lo primero es que se considera que es una cosa novedosa. Hablamos recientemente de bioseguridad, cuando bioseguridad quiere decir proteger a los animales, ¿no? Y esto pasa desde que el hombre tiene animales. Quizá es una de las profesiones más antiguas del mundo. El vallado para proteger del lobo hasta, o sea, el paso adelante que da el ser humano cuando tiene capacidad de hacerse los alimentos, en vez de tenerlos que ir a cazar o recolectar, ese es un paso brutal. Y automáticamente allí entra ya la bioseguridad. ¿Qué quiere decir cuidar los animales? Soy capaz de protegerlos. Bioseguridad es protegerlos. ¿Qué pasa? Que el enemigo ha ido cambiando. De un lobo a un oso se ha ido haciendo cada vez más pequeño y más difícil de gobernar, ¿no? Y hemos cambiado los mastines por vacunas. Y hemos cambiado los mastines por vacunas, pero sobre todo hemos cambiado nuestra manera, o sea, hablamos de... Yo paso mucho tiempo formando a la gente en bioseguridad, ¿vale? Pero la herramienta no es la formación, la herramienta es la educación. Ese pastor de hace no sé cuántos miles de años estaba educado en proteger a los animales. En cambio, ¿qué nos ha pasado ahora? El enemigo se ha hecho pequeño y nosotros no lo sabemos valorar y resulta que nos hemos de formar en bioseguridad cuando en realidad es una cosa que tendríamos que tener tan metida dentro y tan inherente y la tendríamos que manejar con una soltura bestial y resulta que no lo sabemos hacer, ¿vale? Esto es muy parecido, Guillermo. Yo no sé cómo llevas tú, entiendo que tienes carnet de conducir, y no sé cómo llevas tú lo de los puntos. En alguna ocasión regular. Entonces, fíjate que lo de la bioseguridad, y enlaza un poco con lo de responsable y coordinador, ¿vale? Coño, ¿quién es el responsable de que no haya accidentes? ¿La Dirección General de Tráfico? ¿El ministro de Transportes? No, coño, cada tío que se sube a un coche. Cada uno que se sube a un coche, pum, cuando le da la llave, ha de saber si está preparado o no, si puede o no puede. ¿No? Entonces, y la gente conduce más o menos bien, pero no porque tenga un policía sentado al lado que diga, oh, cuidado, oiga, ahora pongo el intermitente, fíjese que es un stop pare. No, eso lo hace inherente, eso lo lleva dentro. Eso es educación, ¿vale? Pero uno de los problemas que tenemos con la bioseguridad, muy parecido al tema de la seguridad vial, es cuando hay un accidente. Cuando hay un accidente, fíjate que la culpa siempre es del otro. No hay nadie que diga, hostia, pues la verdad es que yo en ese momento iba distraído, iba demasiado rápido, iba no sé qué, y hay un accidente por culpa mía. No, siempre es culpa del otro. Hombre, es que ha salido muy rápido, pero usted se ha saltado un stop. Pero ¿cómo venía el loco que me ha pillado? Dice, hombre, pero si usted tenía el stop tendría que haber parado, ¿no? Entonces, el problema el problema de que siempre nos parece que la culpa es de otro, es quizá el primer problema de bioseguridad. Y entonces, a partir de aquí, si quieres, hablamos de transporte, si quieres, hablamos de cadáveres, si quieres, hablamos de mil cosas que, claro, que tenemos que ir implementando, ¿vale? Tenemos que ir implementando. Pero estos serían los detalles, me imagino, que ponerle a ese gran esqueleto que, como dices tú, es la concienciación y la educación. Claro. ¿Hay algún elemento exclusivo de la biocontención que no comparta con la bioseguridad o realmente todos los elementos de biocontención son los mismos que de bioseguridad? Bueno, a ver, yo qué sé, por ejemplo, cuando hablamos del transporte o cuando hablamos de la gestión de cadáveres, sí que dependes, ¿no? La granja tiene unas medidas de bioseguridad y hay algunas cosas que depende de lo que le viene de fuera. La granja no puede escoger qué transporte le llega. En cambio, yo cuando hago biocontención sí que escojo qué transporte va a la granja, ¿no? Pero en general podemos pensar que
que la medida, la puerta de entrada es la puerta de salida. Básicamente, esto es un poco lo que había que entender, ¿no? Que la puerta de entrada es la puerta de salida. Lo que pasa es que cada vez hay menos puertas de entrada, ¿no? Porque cada vez lo hacemos mejor. O sea, ahora ir a una granja y tener que repasar el vallado prácticamente no hace falta. Todas las granjas tienen un buen vallado. Ahora ir a una granja y no encontrarte un buen vestuario no tiene mucho sentido. Casi todas las granjas tienen un buen vestuario, ¿no? Los muelles de carga son muchísimo mejores. Coño, pero tenemos más PIRs que nunca, ¿no? Entonces dices, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Estoy implementando medidas, tengo buenas medidas, pero tengo más problemas, ¿no? Entonces aquí uno de los problemas que hay es que cada vez hay más virus en menos espacio, ¿sabes? Cuando hacemos una PCR y valoramos una CT, hostia, ahora encontramos CTs de 15. Cuando antes una CT, yo qué sé, era de 22, 24. Ahora hemos bajado 5 puntos enseguida. Entonces, bueno, 5 puntos, mira, tampoco no será tanto. Bueno, pero es de hablar de centenares de virus por microlitro, hablar de millones de virus por microlitro. Sí, estamos hablando de mínimo 2 exponenciales. Claro, entonces un salivazo, antes tenía lo que tenía, ahora cuidado, ¿no? Entonces, claro, es mucho más fácil poder contaminar material con menos cantidad de vehículo, va más cargado de virus. Y luego otra cosa importante, que esto muchas veces no nos planteamos y es importante, ¿no? Esto para contagiar a alguien era lo del emisor y el receptor, ¿no? Para contagiar a alguien ha de haber un emisor y ha de haber alguien que reciba. Uh-huh. Bueno, pues cuando yo empecé a trabajar en una granja, para recibir había 150 animales. Ahora las granjas son de 3.000 para arriba, ¿o no? Ya te digo. Un cebo de 7.000 animales, ¿no? Pues ya se ve que un cebo de 7.000 animales es una pequeña bomba de relojería, ya no solo por la capacidad de emisión, sino por la capacidad de recepción, ¿no? Un destete, no sé, se hacen destetes por ahí de 17.000, de 20.000. El otro día me hablaban de un destete de 50.000 animales. Coño, un destete de 50.000 animales, 50.000 receptores, cuidadín, ¿eh? Es una barbaridad, pero esto es lo mismo que nos pasó cuando nos dio por acumular hiperprolíficas y le aumentamos un 20 o un 25% los lechones que había en una paridera. O sea, que tengo diarreas neonatales, joder, ¿qué esperas? Claro. Es que tienes un 25% más de potenciales víctimas, claro, coño. Y aparte de que una herramienta cojonuda como el calostro hay que repartirla entre más individuos. Claro, hay que administrarla muy bien. Hablábamos de la cultura de la bioseguridad y de la biocontención y de lo crítico que es el personal. ¿Tú tienes un programa específico de formación reglada que tengan que cumplir tus trabajadores dependiendo del puesto en el que están, o vas montándolo de acuerdo a tus necesidades? Nosotros vamos haciendo formación a todos los niveles, en operarios de granja, con los encargados, con los compañeros veterinarios, con los choferes, a todos los niveles hacemos formación, ¿vale? Y la verdad es que nos empleamos mucho y utilizamos herramientas para intentar llegar, ¿eh? Pero no es fácil, ¿eh? Por esto te hablaba yo de educación. ¿Por qué? Pues por nuestra situación, hay muchas granjas en que yo cuando llego a hacer una formación, igual hay yo qué sé, si es un grupo de 15 personas, igual hay 3 que no hablan mi idioma. Esto va bien, sí, para la formación. Pero igual, además, han cambiado la mitad de la última vez que estuviste en la granja. Claro, y por esto va muy bien la educación. De lo que vale la educación, claro, yo la formación voy y la hago un día concreto, ¿no? Mi curso de guitarra, formación. Yo voy, cada martes y cada jueves de 6 a 8 a tocar la guitarra. Y después ya me olvido, ¿no? Y esto hay que romperlo. Y por esto hablaba de educación. Entonces, lo que sí que pasa es que un individuo que no habla mi idioma, que el día que voy por la formación no se entera nada, sí que ve qué hacen sus compañeros, sí ve cómo se mueven, sí ve que se ve cómo se cambian el calzado, cómo se cambian de ropa, ¿sabes? Entonces, y otra vez, aquí se parece mucho a la seguridad vial. Nos hemos de acostumbrar a de que todo el mundo
ha de poder advertir a los demás, ¿no? De la misma manera con el coche, que hay veces que si estás pasmado, pip, pip, te pegan un pitazo, tira, venga, tiro, ¿sabes? Y eso ha de poder pasar, ¿no? Y no pasa suficiente, ¿eh? Es que la educación cuando se convierte en cultura, como dices tú, se imita. Claro, y por eso es mucho más importante educar que formar. Y la putada es que los educadores, hay veces que son buenos formadores, pero no buenos educadores porque no predican con el ejemplo. Sí, señor. ¿Sabes? Entonces, aquí somos todos que hemos de entrar en la rueda un poco de la educación. Y que nos han de avisar, oye, José, a mí hay veces que me viene algún... Oye, ¿cómo nos has traído estos cerdos que han venido de aquí a allá si el transporte, pum, pum, pum? Y ves que la gente le cuestiona y dices, hostia, ya me gusta, ya está bien. Porque esa ha de ser la movida. Todo el mundo ha de poder pensar y decidir y entonces les das tus razones. De hombre, ¿sabes qué pasa? Que aparte tu granja había que mover en otro lado, pum, 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 y das explicaciones. Pero es fundamental poder dar explicaciones para educar. Sí, señor, y que tu propia gente detecte los fallos y te ponga las pilas es lo mejor que te puede ocurrir. Porque están implicados y están vigilantes. Cuestionan. Entonces, lo que sí que está claro es que no podemos pretender que según qué estructura todo el mundo solo tome igual, pero sí que en puntos clave, ¿no? Yo que sé, en cada granja de reproductoras, pues ha de haber al menos un 60 o un 70% de operarios que sí que cumplen las normas, se entiende perfectamente, cumplen los protocolos para que los demás aprendan. Joder, una pregunta capciosa. ¿Tú crees que en una granja grande de 8 o 10.000 cerdas se podría llegar a hacer biocontención de una enfermedad en una sola paridera o en una sola gestación? ¿Tú crees que tenemos la capacidad y los medios como para poder hacer eso? A ver, seguramente los medios los tenemos, pero la capacidad no. La capacidad no. Mira, fallamos en la ABC. El problema, Guillermo, es que fallamos en cosas básicas, ¿sabes? Entonces, tendríamos que tener el ABC muy bien aprendido para poder pasar a la D, la E y la F. ¿Vale? Entonces, probablemente tenemos una tecnología superior a lo que somos capaces de... Es un poco lo que nos está pasando ahora con la informática, con el chat GPT, con el... ¿Sabes? Que el sistema va por delante nuestro, tiene más capacidad el sistema que nosotros, ¿no? Entonces, aquí probablemente tenemos algún problema de estos, ¿eh? Es demasiado fácil fallar. Sí, pero llegaremos. Fíjate, te voy a poner un ejemplo que a ti te gusta, que es la biología molecular. Hace 15 años eran mucho más potentes los secuenciadores que la informática para analizar los resultados de la secuencia. Y hoy ya estamos en el sitio, hoy ya hemos desarrollado paralelamente. Con lo cual yo creo que tienes toda la razón del mundo, pero que antes o después llegaremos al sitio y que seremos capaces de verdad de utilizar y de implementar esa tecnología al 100%. ¿Te cansaste de quedar afuera de las discusiones sobre nutrición en cerdos? ¿Tenés un asesor nutricional, pero te cuesta entender los resultados de sus decisiones? ¿Entendés que la inversión en alimentación representa entre el 60 y el 75% del costo de producción, pero no estás seguro de estar definiendo bien el programa nutricional para cada escenario? Si la respuesta es sí a cualquiera de las preguntas, te invito a formar parte del programa de formación técnica en manejo y nutrición porcina. Un programa desarrollado para profesionales que buscan dar un salto en su carrera, accediendo a los estudios más relevantes, conectando con otros profesionales y participando en sesiones en vivo con referentes del sector. No te quedes afuera. Regístrate ahora en campusporcino.com y asegúrate tu lugar. Vamos a hablar de biocontención más general, coño, y vamos a hablar de las grandes enfermedades monofactoriales que afectan a Europa, joder. ¿Cómo lo tenemos? ¿Cómo se hace biocontención a nivel nacional o a nivel regional, Pep? Mira, yo hago una cosa que pienso que es... Bueno, yo hago lo que puedo. Con lo que tienes. y hago todo lo que puedo. Ojo, no, para esto que dices a nivel nacional, ¿eh? Yo no me puedo quejar de los medios que tengo porque en la empresa la verdad es que, coño, me dan todas las facilidades del mundo y más. Pero ahora que tú hablas de esto, yo tengo un lema. Yo normalmente en todas las charlas, la bioseguridad pienso que se comparte. ¿Entiendes? O sea, nosotros como empresa podemos tener una fórmula específica cojonuda para los lechones que crezcan mucho y no se caguen, pum, 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 que no se la contaremos a nadie. Pero temas de bioseguridad compartimos. Y compartimos todo lo que podemos. Y esta es parte de la cosa que ha de pasar. La gente con temas sanitarios ha de compartir, ha de avisar, de decir. No ha de tener miedo a declarar. No ha de tener miedo a si ve alguna cosa sospechosa, pues llamar a los compañeros
de los servicios oficiales y decir, oye, vente aquí que quizá hay un marrón. Y has de ser consciente de que, otra vez lo del coche, cuando te subes al coche has de ser consciente que puede haber un accidente. Pero un accidente, no tengo ahora la definición de accidentes según del diccionario, ¿vale? Pero un accidente no es que te subes al coche borracho y vas a 160 por hora y chafas. Eso no es un accidente. Eso es un suicidio, eso es un provocarlo, ¿sabes? Eso es buscarlo. Porque eso es previsible, José. Bueno, previsible y que si repites en el tiempo pasará, ¿no? O sea, que no te haya pasado una vez no quiere decir que, o sea, el riesgo, ¿no? A fuerza de repetirlo se convierte en un hecho, ¿no? Se convierte en problema. Y eso es un poco lo que hay que mover y eso es un poco lo que hemos de tener un poquito en cuenta, que accidentes puede haber, pero hemos de intentar tomar el máximo de medidas pues para que se ocurra, sea lo menos grave posible, haya el menor daño posible y que realmente sea un accidente. Claro, tenemos conductas, tenemos comportamientos que están pasando ahora que, cuidado, no sé yo si sería accidente o no sería accidente. Te estás refiriendo a la importación de lechones, por ejemplo. Por ejemplo, la importación de lechones, por ejemplo, a granjas que cebos, mucha gente visita diferentes cebos. O sea, hay empresas profesionales de llevar cebos. Hay tipo que lleva 40.000 plazas con un par o tres de compañeros. Claro, ¿las 40.000 plazas son mías o son 40.000 plazas? ¿Sabes que coge un tipo espabilado en un pueblo? Pues empieza a coger granjas, ¿no? Y las maneja. ¿Sabes? Hay más líneas cruzadas de lo que parece. Entonces, ¿tú eres partidario de que se haga bioseguridad zonal, regional? Es decir, ¿tú te coordinas con otras empresas o estarías dispuesto a coordinarte con otras empresas, aunque sean tu competencia? Sí, sí. Yo creo que hay que pensar en planes regionales. A ver, con las medidas que estamos tomando no solucionamos. Pues habrá que tomar otras, ¿no? ¿Sabes, Guillermo? ¿Sabes la medida de bioseguridad más importante? ¿Cuál es? Dímela, La que no tienes, la que no aplicas. porque esa es la que te va a hacer fallar. Claro, cuando no hay ni vestuario ni vallado, la medida más importante es el vallado y el vestuario, ¿vale? Luego el muelle, ¿no? Entonces, somos coleccionistas de medidas de bioseguridad. Las hemos de ir coleccionando, pero no las coleccionamos para ponerlas en un rincón, manteniéndolas activas. Y no vale decir, mira, cojonudo, ¿cómo he puesto un sistema de hidrólisis para ser más eficiente o más seguro en el momento de recoger los muertos? Ahora ya me olvido de la ducha y de que esto. No cambiamos una medida por otra. Coleccionamos, vamos apretando, pum, 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 vamos. Y entonces llega un momento en que la más importante es la que no tienes. Efectivamente. Y aquí es donde dices, bueno, pues hemos estado haciendo una serie de cosas y nos ha ido como nos ha ido, pues parece que intentar hablar con los compañeros, intentar compartir, intentar hacer partícipes a los demás de según qué cosa, trabajar en zonas, bueno, pues es el siguiente paso, ¿no? ¿Tú crees que, por ejemplo, países que tienen africana o que tienen clásica o que tienen aftosa o que tienen este tipo de enfermedades aplican una buena biocontención o realmente este es uno de los graves problemas? Ostras, no te lo sé decir. Y yo quiero pensar que son mucho más eficientes de lo que nos pensamos, porque si no, esto correría mucho más. El mundo se ha vuelto pequeño. Ya habría llegado hasta el estrecho de Gibraltar, yo creo, la africana, ¿eh? Claro, y tanto, y la aftosa. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que los servicios oficiales, nos es muy cómodo muchas veces tirar la porquería, Estoy absolutamente de acuerdo contigo. pero yo creo que hacen mucho su trabajo. Pero no somos conscientes de la dimensión de su trabajo y de lo eficientes que son en muchísimas ocasiones, ¿eh? Claro. Mira, otra similitud importante con el tema de la bioseguridad. A mí me gusta poco el fútbol, pero lo sigo un poco. Y bueno, por lo que sea, pues me gusta más el Barcelona y esto. Había un porterazo que era Iñaki Peña. ¿Sabes? Tú tienes un porterazo que jugó un partido contra el Real Madrid y el tío ese lo paró todo. ¿Vale? Y fíjate que a un portero lo sueltas, lo pones delante del Real Madrid, que no paran de chutar y pum, pum, pum. Igual te hace 20 paradas espectaculares, pero como le metan un gol tonto, mira qué burro ese que se ha dejado pasar por debajo de las piernas. ¿Cómo se puede ser tan pardillo? Dices, pero tío, si se ha parado, entonces, claro. Y lo ha parado todo, joder. Nos valoran no por las que paramos, nos valoran por las que entran, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que tal como están las cosas, tenemos unos servicios oficiales que trabajan mucho, pienso que lo hacen bien
joder, es para dar gracias. Yo, desde luego, estuviera en su sitio, no lo haría mejor, ¿no? Y cuando uno no es capaz de hacer algo mejor que el que lo está haciendo, no se le puede criticar. Estoy absolutamente de acuerdo contigo y además hace relativamente poco, no sé si te acuerdas, un lote que dio positivo a no sé qué, no sé dónde y que aparentemente podía haber terminado en España, tardaron 4 horas en localizarlo en un país de 500.000 kilómetros cuadrados. 4 horas los servicios oficiales. Esto es para verlo, ¿eh? Que al que asesinó el otro día a un influencer tardaron 3 días en encontrarlo, ¿eh? Y al final se entregó. Y al final se tuvo que entregar. ¡Cuidado! Es verdad, yo creo que hacen un trabajo. Y ojo, sobre todo con esto, en que no siempre los ayudamos todo lo que podemos. Sí, bueno, no sé si conoce a Adrián Balaban, que es el presidente de los veterinarios de porcino de Rumanía. Este hombre dio una charla aquí en mi casa en Murcia espectacular, que básicamente dice, no me atrevo a titularla así en la diapositiva, pero mi charla se va a llamar ¿Cómo no erradicar la peste porcina africana en un país como Rumanía? Y él contaba que dice, es que es imposible porque no dan aviso. En cuanto ven el primer síntoma empiezan a largar animales al matadero y los turrean por todos lados y no hay forma de contenerlo porque es que no avisan, no hay conciencia. El tío que en vez de esperar a que se lo mate y le indemnizan, los larga al matadero en un camión que luego no se lava. Bueno, dice. Bueno, y que el concepto de matanza domiciliaria aquí era matar 3 cerdos como mucho al año y allí igual matas 20. ¿Sabes? Que ya se ve que cuando matas 20 no es para autoconsumo, sino que corre más. Hostia, lo tienen muy difícil, lo tienen muy difícil. Sí, este hombre se lamentaba, decía, "Bah, vosotros no sabéis lo que tenéis en España, tenéis que venir a hacer una rotación un rato conmigo". Joder, me he quedado con la intriga porque yo sé que has investigado por la dimensión que tiene tu empresa muchos casos de brotes que hayan aparecido. Cuéntame algún caso específico de cómo ha entrado Pierce en una granja o cómo ha salido Pierce en una granja o cuéntame alguna anécdota de este tipo, José, porfa. Bueno, no voy a quedar muy bien, te la voy a contar, pero no voy a quedar muy bien. No voy a quedar contar bien porque cuando hay un brote lo que hacemos es investigarlo, ¿no? La primera historia, ya te lo he dicho, secuenciar para ver de dónde puede haber venido y esto. Y te he de decir que, salvo contadas veces, no sé de dónde viene el brote. Y eso es una medida de valorar la bioseguridad. Porque si tú, cuando has de buscar un culpable, resulta que has de escoger entre 100, es que lo estás haciendo muy mal. Si en vez de 100 son 10, bueno, quizá lo estás haciendo mejor. Pero yo no consigo bajar de 3, ¿sabes? Cada vez que tengo un lío, no consigo bajar de 3. Pues entonces que lo estás haciendo muy bien, José, no vas a quedar mal en absoluto. Bueno, no, pero quiero O sea, decirte que... si supieras explicarme casos durante toda la tarde, significaría que vuestra bioseguridad es muy dudosa. A ver, ¿sabes qué pasa? Mira, yo qué sé, de los casos que podemos haber tenido, los brotes que hemos podido tener en Finca Porc en los últimos 6 años, yo te diría que -3, todo han sido secuencias nuevas. Boh. ¿Vale? O sea, tengo uno identificado se nos infectaron una recría de cerditas y entonces fuimos a ver y sí, con las cerditas lo habíamos trasladado. Nosotros cuando monitoreamos las cerditas para trasladarlas, cogemos muestras y esas muestras de sangre nos valen para 15 días. ¿Vale? Y entonces, para unos animales hay que tener una sangría al menos con una vigencia, o sea, ha de ser menos de 15 días. Y en esa semana, ¡pam!, se nos coló y bueno, cuando fuimos, pues encontramos que ya lo habíamos hecho correr. Es uno de los casos que tengo claro y marcado. Luego, hay algún otro caso a través del semen que aquí poco podemos hacer, pero son de los fáciles de buscar y encontrarla por la secuencia, ¿no? Porque la secuencia en muy poco tiempo tienes secuencias de 100% de homología y esto enseguida te guía muy, muy cerca de temas de semen. Pero en los demás casos, aquello estar seguro. Y yo el otro día estaba en Teruel en unas jornadas que se habló de bioseguridad y se lo pregunté a la gente, digo, a la hora de lanzar, estaba de asistente en el público y lancé a los ponentes, digo, oye, cuando hay un caso, ¿cuál es la probabilidad de saber realmente de dónde ha venido? Y claro, hay muchas veces que te dicen, sí, porque hubo allí unos muertos, pero muchas veces tampoco estás seguro. O sea, cuando te están diciendo que sí, que sabes qué pasa, que hubo un problema en una granja y el camión de los muertos, pero oye, si has tenido un problema en una granja cercana, no tiene por qué ya cuadrarlo con el camión de los muertos, que quizá hay más cosas. Hay muchas veces que quizá
quedado con que dices, no, esta ha sido la vía y tampoco podemos estar seguros, ¿no? Sí, definitivamente. Y muchas veces son microfactores, José, que ni siquiera somos capaces de evaluar, ni de conocer, ni de llegar a estudiar. Es muy difícil. Jo, estaría hablando contigo horas y horas y horas, porque además eres un tío al que de verdad que cada vez que hablo contigo aprendo, pero se nos está acabando el tiempo. Así que antes de irnos quiero que hagas lo que hacen todos nuestros invitados. Por favor, quiero que nomines a una o varias personas del ámbito de la producción porcina que a ti se te ocurra, al que te gustaría que le hiciéramos un podcast como el que acabamos de hacer. Bueno, así rápido, si te has quedado con ganas de más, sí que vuelvo mañana. No, escucha, este es el primero que haces, pero ya te aseguro yo que no va a ser el último. Vale. Así que vuelvo mañana. Pero bueno, yo la verdad es que lo he pasado bien, muy bien. Además, esto es, es tan agradable hablar contigo. Eso me pasa a mí contigo. Que por cierto, un día te de hablar te de preguntar por temas de, hacíais sexaje de machos, perdona, sexaje no, pruebas parenterales, ¿no? De cerdos. Sí, de parentesco, sí. Sí, y estoy metido en un lío que me interesaría saber pruebas de parentesco, pero entre ratones, buscar linajes de ratones, no sé si... Se puede, sí se puede. Sí se puede, vale. Se puede. Pues un día hablamos del tema. Por eso te adoro, coño, porque eres original, joder. No, original no, que tengo esos que males de cabeza y el tema de los linajes de ratones me lleva un poco loco. Pero bueno, yo un buen rato, así como el que me he pasado, le voy a dar la oportunidad a una persona que me quiero muchísimo y que además sabe un huevo de cosas. Ese tío sabe de coli, sabe de gripe, sabe un montón de cosas, sabe de bandas, ya voy dando pistas. Es un tío que yo, vamos, se lo pasa igual de bien que yo y puede aportar muchísimo, se aporta muchísimo más que yo, que es Carlos, mi hermano, Carlos Casanovas, pues yo te lo recomendaría para que viniera aquí a pasar un ratico con vosotros. Pues yo recojo la invitación porque además tu hermano es otro tío con el que me encanta hablar, joder, porque como dices tú, es otro sabio, esto va a ser genética. Ya sé que vuestros padres pusieron mucho de educación, pero también lo lleváis en el acervo genético, así que lo invitaré. Y es que además todo lo que has dicho, sé que tu hermano se defendería perfectamente. Coli, gripe, bandas. Sí, bandas. Ayer, el martes di una charla en Vic, como te he dicho, la charla anterior fue de bandas y se citó a tu hermano N veces. O sea, quiero decir que sí, que sí. Bueno, él en esto es un referente. Él totalmente. Es una persona que esto lo tiene muy, muy, muy controlado. Y esto, yo he tenido una suerte muy grande con Carlos porque el tío me ha estirado mucho, ¿sabes? O sea, la retroalimentación, pues estira el tío. Hubo un tiempo que Carlos era en el sector, Carlos era mi hermano y ahora yo soy el hermano de Carlos. Esto te honra, ¿eh? O sea, no, pero es un tío que... Por eso te digo, la bidireccionalidad es perfecta, coño. Muchísimas gracias, José, por haber estado con nosotros. He disfrutado de los podcasts que más he disfrutado, créeme. Ya sabía que iba a ser así porque, insisto, que hace muchos años que hablo contigo y ya sé que cada vez que hablo contigo me voy a llevar muchas cosas puestas. Así que, de nuevo, darte las gracias por darnos lo más valioso que tienes, que es tu tiempo y tu conocimiento. Así que ha sido un verdadero placer. Nuestra audiencia seguro que va a disfrutar muchísimo con este podcast y no me queda más que agradecértelo infinitamente. Muchas gracias, tío. Muchas gracias a vosotros y sobre todo ten en cuenta esto, que la bioseguridad se comparte. Entonces, cuando quieras hablar de bioseguridad, aquí me encontrarás. No tú, cualquiera. O sea, lo más que puedo hacer yo, cuando decías que se puede hacer, estoy a libre disposición de quien llame, que lo que yo sé, lo que he aprendido, eso está disponible a todo el mundo. Pues te lo agradecemos muchísimo porque en este podcast siempre pretendemos tener a los mejores en su tema y tú eres, desde luego, uno de los mejores en tu tema. Sí, yo lo sé. Y además que eres modesto, que es otra de las cosas Bueno, no, hombre. No. Que te caracteriza. Y como siempre digo, ¿sabes por qué hacemos estos podcasts? Porque si no lo contamos nosotros, lo va a contar otro y lo va a contar mal. Así que nuestra obligación es contar las cosas y contar cómo se hacen bien las cosas en el sector porcino. Muchísimas gracias, José. Hasta siempre. Y ya te he dicho que es el primero, pero no el último, te lo puedo asegurar. Un abrazo. A vuestra disposición. Chao, un abrazo.